Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega de Escucha su voz, que se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche en diferentes redes sociales. El tema para hoy tiene un título que muchos anhelan que así sea. La muerte no existirá para ti. En nuestro mundo natural vemos que muere la planta, vemos que mueren los árboles, que mueren las aves del campo, que muere tu mascota, que muere todo aquello que sea un ser vivo, porque no están para la eternidad. Si nos fijamos un poco en el significado de la muerte, nos dice que es cesación o término de la vida. Se termina la vida. Y tú y yo llevamos ese destino que quizás es el único que conocemos. Lo único es que no sabemos cómo, cuándo y dónde llegará a terminarse nuestra vida. En el pensamiento tradicional sería separación del cuerpo y del espíritu. Es el pensamiento tradicional de los creyentes, de los cristianos, de los que creemos en un Dios creador de todo cuanto existe, quien hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero que estaba destinado a vivir eternamente bajo el cuidado de Dios o al amparo de Dios o en compañía de Dios. Lamentablemente, el hombre rompió ese vínculo, rompió el puente a causa del pecado y se sufre entonces esa separación del cuerpo y del espíritu. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo, aunque, véase de esta manera, la ciencia también nos dice que tenemos signos vitales como es la actividad cerebral, como son las pulsaciones en el corazón, que son los que bombean la sangre a todo el cuerpo, y por lo tanto el cuerpo se alimenta de los nutrientes que lleva la sangre. Pero ahí hay encerrado un espíritu en ese cuerpo. Y nosotros poseemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando se da esa separación, el cuerpo se vuelve inerte, carente de movimiento, carente de vida, carente de pensamiento. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Palabra de Dios. Mientras estás en la tierra, llorarás. Las circunstancias pueden ser
múltiples, pero se llora más no de alegría, sino por dolor, por sufrimiento, ante las circunstancias o hechos fortuitos que la misma vida nos va presentando. La pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de la economía, qué sé yo. Y se llora con amargura. Pero la palabra de Dios nos dice también que ya no habrá esa fatiga, ese cansancio a veces físico, mental, espiritual, que agobia al ser humano. Y en este texto encontramos una promesa o dos, si usted quiere, porque ya no habrá muerte y porque el mundo viejo ha pasado. Interesante cuando entendemos lo que dice el título, que la muerte ya no existirá para ti. Pero, ¿cómo lograr esto? Te lo digo de la siguiente manera. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, el diablo. ¿Y por qué se le llama al diablo el Señor de la muerte? Porque, como lo dije anteriormente, el hombre estaba destinado a vivir eternamente en el paraíso, siendo amigo de Dios. Pero vino la muerte, entró la muerte en el ser humano a causa del pecado que fue incitado a cometerlo por el diablo. El diablo, como bien nos narra la Sagrada Escritura, tomó la forma de una serpiente, la cual habló con Eva y la incitó a tomar del fruto prohibido. Se le dice así porque tenían una advertencia de no tomar de ese fruto que ese árbol producía. Y se han tejido un montón de historias alrededor acerca de qué era ese tipo de fruto. Pero quien provoca la muerte en el ser humano no es Dios, es el pecado, es la muerte. Y por eso Jesús dice en una ocasión, la paga del pecado es la muerte. Pero hay algo que debemos de entender también, que Dios en su infinita misericordia y por amor al ser humano no lo aniquila, y por lo tanto envía a su Hijo para que todos encuentren la salvación en Él por medio de la sangre y de la carne. Por eso Jesús, cuando instituye la Santa Eucaristía con sus discípulos, dice: coman, esta es mi carne. Y más adelante, beban, esta es mi sangre. Una alianza eterna. Y muy pocos entienden esto, porque Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordémonos que para expiación de los pecados se acostumbraba a sacrificar a un cordero sin tacha, sin mancha,
Y el mismo Jesús participó de la misma manera para poder aniquilar a la muerte. Y más adelante en las Sagradas Escrituras encontramos una pregunta muy interesante. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué razón? Porque la muerte ha sido vencida por aquel que se anonadó a sí mismo y puso su presencia entre nosotros. ¿Y a dónde conduce este sacrificio del Cordero de Dios? Pues conduce a lo siguiente: de la garra del Seol lo libraré, de la muerte lo rescataré. ¿Dónde están, muerte, tus pestes? ¿Dónde tu contagio, Seol? La compasión está oculta a mis ojos, dice el Señor. El Cordero de Dios no queda eternamente en una tumba, no queda ahí encerrado para siempre, sino al contrario, Dios mismo lo libra de la muerte, Dios mismo lo rescata. Y entonces, ¿dónde queda la muerte con todas sus pestes y con todos sus contagios? En la nada. La muerte no existirá. Y Jesús, al resucitar, nos está mostrando que ha vencido a la muerte y que ha resucitado en un cuerpo glorioso, el cuerpo que le fue mostrado precisamente allá en aquella montaña al mismo Pedro y a otros dos, el cual conocemos como la transfiguración. Por eso Jesús dice, antes de expirar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La vida, que es lo que le da vida al cuerpo. No le dijo, te encomiendo mi cuerpo. No, no se lo dijo. Pero Jesús tenía que presentarse ante los suyos tal y como le conocieron. Y por eso toma forma del cuerpo que ellos conocían. Pero resucitado en un cuerpo glorioso, atraviesa paredes y aún así da muestras de que es Él al mostrarle al incrédulo sus llagas, al acompañar a aquellos que estaban cansados del camino, mostrándoseles y platicando con ellos y que le reconocieron hasta el momento en que comparten el pan. Ya mostrándose libremente a los 12, antes de partir a sentarse a la derecha del Padre, les dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Id y haced discípulos míos. Ha sido vencida la muerte. Jesús nos viene a mostrar eso. Ya no va a existir la tumba, porque confiamos en sus palabras. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y el que cree en mí tendrá vida eterna y la tendrá en abundancia. La muerte no existirá. Fíjense que cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se vista de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y tuvo que suceder. En el plan de Dios tuvo que suceder, porque recordémonos que Dios mismo, nosotros los católicos decimos algo de este pasaje bíblico, el protoevangelio, que es cuando le dice que la simiente le aplastará la cabeza a la serpiente y ésta le va a herir en el calcañar. Eso quiere decir que permaneceremos atados a un cuerpo corruptible, a un cuerpo mortal. Pero cuando ya venimos a creer en Jesús, a reconocer que es el Hijo de Dios, a entender que fue enviado para restaurarle la vida a todos en el que en Él crean. La muerte ha sido devorada en la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vana sería nuestra fe si no creyésemos. Es por fe también. Y puede ser casi que imposible que, habiendo pasado ya más de 2000 años de ese acontecimiento en que Jesús fue puesto en una tumba, se haya dado el fenómeno de que la iglesia persiste. Y ciertamente recordémonos que Jesús nace de mujer, un ser humano mortal, un ser humano corruptible porque está hecho de carne. Y todos sabemos que cuando el cadáver está ahí, entra en descomposición. Y entonces es un cuerpo corruptible y es un cuerpo mortal. Y Dios ha preservado a los suyos. Los ha preservado. Como preservó a Moisés, como preservó a Abraham, como preservó a Isaac y a otros. Y Jesús nos da una demostración de que este cuerpo mortal y este cuerpo corruptible dejará de serlo. Porque lo demostró, vuelvo a decirlo, allá en el monte Tabor. Ahí lo demostró y nos deja esa gran esperanza. Porque ¿de qué te serviría tener un cuerpo como el que tienes actualmente? Que con el tiempo, al avanzar la edad, vas a empezar a padecer de achaques, de dolores, de cansancio, o dependiendo, genéticamente hablando, de alguna enfermedad que te va a tener medicado todo el tiempo para poder seguir existiendo en este mundo. Pero hay una gran diferencia en los que creemos en el Señor, que resucitaremos en un cuerpo incorruptible y en un cuerpo inmortal. Porque la muerte también para el creyente será devorada. Y la vida eterna ahí está. Pero no olvidemos que también hay vida eterna para estar con Jesús y vida eterna para estar con el Señor de la muerte. Y el mar devolvió los muertos que guardaba,
La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. Por eso te mencioné lo anterior. Todo es muy bonito y nos gusta que nos hablen de lo maravilloso que es el Señor, de sus milagros, de que nos levantará, de que nos fortalecerá, de que nos elevará a una máxima categoría y que vendremos a ser eternos. Pero, no nos olvidemos que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y ahí es donde le debemos de poner atención a nuestro actuar, porque entonces la muerte existirá para ti. Porque la muerte eterna es estar alejado de Dios. Y vas a ir a un lugar donde, si sufriste en la vida, vas a sufrir eternamente. ¿Y quién quiere sufrir eternamente? Nadie. Por los siglos de los siglos. ¿Quién te va a sacar de ahí? Si fueron tus acciones las que te llevaron a ese lugar. Y Jesús nos muestra también con algunas parábolas qué le espera a los buenos y qué le espera a los malos. La parábola que tal vez más puede impactar es aquella que conocemos, la parábola de Lázaro, de aquel hombre que los perros le lamían las llagas y que imploraba comida a aquel rico. Pero al final del tiempo de la vida de los dos fueron juzgados según sus acciones. El que sufrió en la tierra fue premiado y haber sido premiado porque creía en Dios. Mientras que el otro, a pesar de tener conocimiento de Dios, no actuó según Dios. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, le acompañaban otros dos que estaban crucificados. Y uno de ellos lo reconoce como el Señor de señores. Y por ese momento de fe que tuvo en ese momento, vuelvo a repetirlo, le es ofrecido el paraíso. Mientras que el otro, en su soberbia, en su orgullo, en su arrogancia, a pesar de estar padeciendo, no lo reconoce como tal, ni creyó en él, no le es ofrecido y se entiende a dónde fue a parar. Por eso vuelvo a decir, a muchos nos encanta que nos hablen de un Dios de amor, que nos hablen de un Dios de misericordia, que nos hablen de un Dios de perdón, y claro que lo es, pero también debemos de prestar atención que vamos a ser juzgados cada uno según nuestras obras. Y no importa cómo la persona haya muerto, si murió por un avionetazo, si murió en un naufragio, si murió y está enterrado como XX, no importa, porque al final de los tiempos, todos estos muertos que están guardaditos van a ser devueltos para ser juzgados según sus obras. Aquí te puedo mencionar que desde Judas Iscariote hasta tú que estás ahí y el último de tus parientes o amistades que tú conoces que haya fallecido va a ser devuelto. Y cuando tú mueras, ciertamente tu cuerpo va a ser puesto en una tumba y ahí se va a descomponer. Y quizás ahí te olviden, pero tu espíritu será devuelto a donde corresponde,
según tus obras. Dios envía a su Hijo con la misión de instaurar el reino de los cielos en la tierra como una prefigura de lo que nos espera más adelante. Pero lo ha enviado porque es su Hijo quien consumirá la muerte definitivamente. Enjugará Dios las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Dios ha hablado desde el principio. Y eso es lo que quiere el ser humano. Ya no llorar más, ya no sufrir más, ya no ser humillado, ya no ser violentado, ya no ser esclavizado. Pero no se puede lograr en esta tierra. Y la única forma de lograrlo es que todo mundo entendiera que somos hijos de Dios todos y que como tal todos nos debemos de amar y respetar el uno al otro, pero lamentablemente no es así. El ser humano es acosado por las tentaciones, las propias de la carne, las tentaciones por el maligno y las tentaciones por tu entorno. Dinero fácil, prostitución, mira, tienes un cuerpo bonito, con eso puedes hacer mucho dinero. Mira, puedes vender este tipo de estupefacientes, con eso vas a obtener lo que quieres. Mira que si haces este tipo de negocio, también vas a lograr lo que quieres. Esas son las tentaciones que se te van a poner de una y mil maneras. Pero hay un plan de Dios. Y en ese plan de Dios está que no mueras. Ciertamente vas a morir. No hay vuelta. No se puede evitar, ni por más que la ciencia busque y rebusque. Probablemente algunos medicamentos, probablemente algunas intervenciones quirúrgicas te alarguen la vida, pero no te la van a alargar para siempre. Probablemente en algunos casos te ofrezcan verte siempre joven, pero va a llegar un momento en tu cuerpo, ya no va a dar más y vas a volverte al estado natural de las cosas. No se puede evitar. Pero lo que sí se puede evitar es caer en tentación, caer en el pecado. Porque va a llegar el momento en que todo esto será quitado. Y acuérdate de algo. Dios, el Señor Jesús, va a venir custodiado por sus ángeles y va a tomar para sí a aquellos que han hecho su voluntad. Y para ellos no existirá la muerte. Para ti que haces la voluntad de Dios, no va a existir la muerte. Y eso lo tenemos claro todos. Y esto lo ha dicho el Señor desde la creación. Porque estaremos en una nueva tierra, bajo unos nuevos cielos, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará a nosotros
y nos guiará a los manantiales de agua de la vida. Y entonces Dios va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Imagínate tú, los 12 apóstoles, ¿cómo murieron? Lloraron, sufrieron, fueron torturados, fueron violentados, fueron masacrados, pero mantuvieron su fe y se dieron a la tarea de hacer la voluntad de Dios impulsados por la acción del Espíritu Santo. Y creyeron. Yo te digo, Jesús lo dijo, ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Hay una promesa. ¿Y ustedes creen que esta gente ahorita está sufriendo? ¿Que esta gente está llorando? No, no. Porque están siendo apacentados. Están siendo guiados a los manantiales de vida. Y Jesús no lo dice. El que cree en mí, de su ser brotarán manantiales de agua viva. Entonces, hermano y hermana, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para que esa muerte no exista en ti? Tienes que pensar y tienes que reflexionar sobre tu actitud en la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1044, habla también, o más bien dicho, deja escrito también, en este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. La Iglesia lo reconoce como una promesa. Y es un universo nuevo, totalmente cambiado. Porque eso es lo que aspiramos, vivir en la tierra santa, en la Jerusalén celestial. Y Jesús lo dice claramente en las bienaventuranzas: benditos los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Y muchos pensamos que es la tierra donde vas a cultivar maíz, frijol. No, no, no. Es la tierra, el paraíso. Volvemos al paraíso. ¡Qué alegría! Es como cuando te vas de viaje una semana, 15 días, un mes. Y te dicen, mire, mañana regresa a su casa, se va de viaje de retorno a su casa, y usted se imagina cómo lo van a recibir y el platillo que le van a preparar, pero va a llegar el momento en que lo que más va a desear es estar con los suyos y dormir esa noche en su cama, la que extraña. Algo así es lo que nos espera. Vamos a regresar al paraíso, al lugar donde la humanidad fue para afuera, donde ya no podía regresar, pero gracias a aquel que venció la muerte, regresaremos. Y tú estarás y conocerás a Dios y conocerás a Jesucristo y conocerás a los apóstoles y te reunirás con los tuyos nuevamente. Esto es lo que nos ofrece el Señor y la Iglesia lo sabe muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué es morir? Es separarse el alma del cuerpo. Han vivido siempre juntos y es necesario separarse. El cuerpo, cada día lo vemos, es llevado al cementerio en donde se deshace y se pudre, pero el alma o el espíritu, como se le conoce, ¿a dónde va? Este espíritu que tengo, que me hace conocer, recordar, querer, ¿dónde va?
ese espíritu no va al cementerio, sino que en el mismo instante en que se separa del cuerpo, se presenta ante el tribunal de Dios, el cual le pide cuenta de todo lo que ha pensado, dicho y hecho en toda su vida. Si ahora mismo tuvieras que presentarte delante de Dios, ¿estaría tranquila tu conciencia? Piénsalo bien, piénsalo bien, porque la muerte no existirá para ti siempre y cuando hayas escogido la vida. Y qué terrible sería ser presentado delante de Dios en pecado mortal y oír la sentencia de condenación eterna. Ya no se puede volver atrás. Ya no se puede. Aunque quieras. Así como quiso hacer aquel rico que le pide a Lázaro que moje sus dedos con agua porque la sed lo abraza, o que pide permiso para poder ir a visitar a los suyos y alertarles. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. El mundo ha pasado para siempre y la sentencia de Dios se cumplirá sin que valgan súplicas ni excusas de ninguna clase. Qué dulce y delicioso es presentarse, piénsalo bien, en gracia de Dios ante Él, es decir, sin pecado mortal alguno. Qué alegría al ver que se le abren las puertas del cielo y que allí vivirá eternamente. Piénsalo bien. ¿Qué prefieres? ¿Qué desearías haber hecho a la hora de tu muerte? Hazlo ahora, porque después quizás ya es tarde. Forma el propósito de portarte bien, de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, de huir del pecado y de frecuentar devotamente los santos sacramentos. No te dejes engañar por las vanidades del mundo, que a tantos condena y que pronto han de acabar. Trabaja para salvar tu alma, que no morirá nunca. Mira cómo te has portado hasta ahora y ves que no vas por el camino del cielo. Procura enmendarte y cambiar de vida. Piénsalo bien. Estamos viviendo el año de la gracia, el año en que todavía podemos elegir un año más de vida. ¿Cuántos años tienes tú hoy? Puede ser que tengas 15, o 30, o 45, qué sé yo, pero estás vivo. Piensa bien lo que estás haciendo si quieres la vida eterna. Resumiendo, te puedo decir, de la garra del Seol los libraré, dice el Señor. De la muerte los rescataré, dice el Señor. ¿Dónde está, muerte, tus pestes? ¿Dónde está tu contagio del Seol? La muerte. ¿Dónde está? Ya no más. Se acabó. Porque Jesús ha vencido a la muerte. Jesús es la victoria. Y por eso Él bien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hermano y hermana, espero que esto te deje una gran reflexión para tu vida y que te ayude a meditar y a reflexionar tu papel en este mundo, donde que si tú quieres y deseas que la muerte no sea para ti, piénsalo bien.
Forma el propósito de portarte bien, de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, de huir del pecado y de frecuentar devotamente los santos sacramentos. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.